Hola, buenas tardes. Hoy ya es este ya es la semana 7. Este es el video 2 y hoy se habla igual sobre el catecismo de la Iglesia Católica, la vida de Cristo, pero en este caso hablamos sobre las virtudes, pero las virtudes teologales, porque la vez pasada hablamos sobre las virtudes humanas. Y bueno, también tocamos temas como la esperanza, las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Después se habla sobre los frutos y los dones del Espíritu Santo. Y al final, pues, es eso, ¿no? Los dones y frutos del Espíritu Santo. En lo que a mí me llama mucho la atención son las cuestiones de la fe. Este punto me causó mucha curiosidad porque, pues, es interesante saber que la fe, es una frase, ¿no? El hombre que la fe está para el hombre que no ha atentado contra ella, ¿no? Entonces, a mí me queda mucho como una cosquilla, ¿no? De que, Señor, ¿cómo sé que no he atentado contra la fe, ¿no? Entonces, bueno, ahorita explico eso en la cuestión de la pregunta. Y bueno, otra parte, pues es la esperanza, el que muchas veces no la tenemos muy en cuenta, pero como cristianos católicos tendríamos que ser la gente, el pueblo que más tiene este sentido de esperanza, ¿no? Y bueno, porque realmente como se explica aquí, como que se detalla más y es mucho más profundo en el sentido de que pues tenemos que tener esa esperanza para llegar al reino de los cielos, ¿no? Y eso aplicarlo a cada punto de nuestra vida, por ejemplo, la oración. No, pues tengo la esperanza de llegar a hacer mi oración en la noche, ¿no? Ya quiero que sea ese momento. Y bueno, realmente esta cuestión, pues sí, vaya, suena repetitivo de la esperanza, pues es un punto muy importante para la fe cristiana en la vida. Y el último punto que a mí me gustaría destacar sobre la lectura, no dejando de lado la caridad, ¿no? Porque es muy importante, pero es algo que me llamó la atención, ¿no? O sea, es esta parte de que hay dones, ciertos dones que nos da el Espíritu Santo para nuestra vida diaria, ¿no? Y muchas veces nos hacemos de la vista gorda de que existen y de que debemos de pedir al Espíritu Santo que nos ilumine en cierto sentido para tenerlos o hacerlos partícipes, ¿no? No tener esa omisión de que nos da esos dones y solo nos los da y nosotros no hacemos uso de ellos, ¿no? Entonces, creo que nos los, bueno, que al ser como puestos aquí en la mesa los dones que nos da, pues es importante estudiarlos para saber también qué responsabilidad tenemos con esos dones que Dios nos da. Y bueno, aquí queda la pregunta la gran pregunta que inicié, es desde ¿cómo puedo, Señor, no atentar contra la fe, ¿no? Esta parte de atentar contra la fe creo que tiene un sentido más profundo, en el sentido de que, Señor, creo en ti y debo de ser un claro ejemplo tuyo, ¿no? Entonces, en nuestra fe no sabemos en un misterio si estamos atentando contra nuestra fe al actuar de cierta manera, ¿no? Entonces, creo que es un pensamiento que a mí me llegó. Espero tenerlo la iluminación suficiente para poder respondérmelo. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Y bueno, siguiendo con el formato que hemos estado trabajando, pues se hablan sobre las virtudes humanas, la diferencia entre las virtudes humanas y las virtudes teologales. Es que pues, las dos siempre son complementarias, pero o sea, cuando vimos las virtudes humanas nos guían en nuestra vida y estas
guían y nos fundan en nuestra moral cristiana, ¿no? Sobre la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, cuando se explica la fe, nos dicen que es lo que nos hace creer, y lo que nos hace también profesar nuestra fe, ¿no? O sea, profesar nuestras creencias y nuestra moral. Por otra parte, la esperanza es esta parte por la que aspiramos al cielo y por la que nosotros tenemos ese anhelo y esa fortaleza, en ese sentido, de actuar, ¿no? De actuar hacia la moral, en una moral de ley divina, ¿no? Hacia la ley divina. Y bueno, esta parte de la esperanza en mucho también se remonta a la parte de Jesucristo, su predicación, y bueno, esperar la gloria del cielo, ¿no? Esperar su salvación. Y bueno, por otra parte, la caridad, que es algo muy interesante, que se resume en el amor, ¿no? El amor de Dios, el amor hacia el prójimo. Es una frase muy bonita, es que la caridad es paciente, servicial, es bondadosa, no se engríe. O sea, es un sentido completo del amor, ¿no? Y bueno, esta parte de que si queremos amar a alguien, necesitamos ser partícipes de la vida de Cristo y pedirle a Dios como esa gracia de la fe, de la caridad, perdón. Y bueno, por otra parte, los dones del Espíritu Santo se mencionan, que son estas disposiciones para seguir, como por ejemplo sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor a Dios. Y por otra parte, nos da perfecciones como caridad, gozo, paz, paciencia, bondad y mansedumbre, ¿no? Creo que hay otras 4, pero bueno, ya se acabó el tiempo. Muchas gracias.